llamo Génesis Fabiola Casanova Figueroa, estoy en el primer semestre de Contabilidad y Auditoría y hoy día me toca hablar de las inteligencias múltiples. Primero tenemos que hablar quién creó las inteligencias múltiples. Howard Gardner nació en Alemania, Pensilvania, el 11 de julio de 1943. Es un psicólogo, investigativo y profesor de la Universidad de Howard, conocido en el ámbito científico por sus investigaciones en el análisis de las capacidades cognitivas y por haber formulado la teoría de la inteligencia múltiple, la que lo hizo acreedor del Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales. De los 8 tipos de inteligencia según Howard Gardner, la teoría de la inteligencia múltiple. ¿Qué es la inteligencia según este psicólogo? La inteligencia es la capacidad desarrollable y no solo la capacidad de resolver problemas y elaborar productos que sean valiosos en una o más culturas. La inteligencia no solo se reduce a lo académico, sino que es una combinación de todas las inteligencias. Ser hábil en el deporte o en las relaciones humanas implica unas capacidades que, por desgracia, no están seriamente contempladas en los programas de forma académica. ¿Cómo hizo Gardner para definir estas diferentes inteligencias? Para definir cada ámbito de la inteligencia, Gardner estudió el desarrollo de habilidades en los niños y la forma en que se descomponían las diferentes capacidades en caso de daño cerebral. Además, Gardner observó cómo se manifiesta cada una de las inteligencias dentro de la cultura del individuo. Los 8 tipos de inteligencia. La inteligencia se puede agrupar en 8 diferentes tipos. Inteligencia lingüística. Es considerada una de las más importantes en general. Se utiliza en ambos hemisferios del cerebro y es la caracteriza a los escritores. En el uso amplio del lenguaje ha sido parte esencial para el desarrollo de este tipo de inteligencia. Aspecto biológico. Es una área específica del cerebro llamada área de la Broca. Es la responsable de la producción de oraciones gramaticales. Una persona con una área lesionada puede comprender palabras y frases sin problemas, pero tiene dificultades para construir frases más sencillas. Al mismo tiempo, otros procesos mentales pueden quedar completamente ilesos. Capacidades implicadas. Capacidad para comprender el orden y el significado de las palabras en la lectura, la escritura y también al hablar y escuchar. Habilidades relacionadas. Hablar y escribir eficazmente. Perfiles profesionales, líderes políticos o religiosos, poetas, vendedores, escritores, etc. La segunda es la inteligencia musical, también conocida como buen oído. Es el talento que tienen los grandes músicos, cantantes y bailarines. La fuerza de esta inteligencia radica desde el mismo nacimiento y varía de igual manera de una persona a otra. Un punto importante en este tipo de inteligencia es que por fuerte que sea, necesita ser estimulada para desarrollar todo su potencial, ya sea para tocar un instrumento o para escuchar una melodía o sensibilidad. Biológico. Ciertas áreas del cerebro desempeñan papeles importantes en la percepción y la producción musical. Estas situadas por lo general en el hemisferio derecho. No están localizados con claridad como sucede con el lenguaje. Sin embargo, pese a la falta de susceptibilidad concreta respecto a la habilidad musical en caso de lesiones cerebrales, existe evidencia de amusia, pérdida de habilidad musical. Capacidades implicadas, capacidad para escuchar, cantar, tocar instrumentos. Habilidades relacionadas, crear y analizar música. Perfiles profesionales, música, compositores, críticos musicales, etc. Vamos con la tercera, que es la inteligencia lógica de matemática. Quienes pertenecen a este grupo hacen uso de los hemisferios lógicos del cerebro y pueden dedicarse a la ciencia exacta. De los diversos tipos de inteligencia, este es el más cercano al concepto tradicional de inteligencia. En la cultura antigua se utilizaban este tipo de inteligencia para formular calendarios, medir el tiempo y estimar con exactitud cantidades y distancias. Capacidad implicada, capacidad para identificar modelos, calcular, formular y verificar hipótesis, utilizar el método científico y los razonamientos inductivo y deductivo. Capacidad para identificar modelos, calcular, formular y verificar hipótesis, utilizar el método científico y los razonamientos inductivo y deductivo. Perfiles profesionales, economistas, ingenieros, científicos, etc. La cuarta es la inteligencia especial. Esta inteligencia la tienen las personas que pueden hacer un modelo mental en 3 dimensiones del mundo.
o en su defecto extraer un fragmento de él. Esta inteligencia tiene profesiones tan diversas como la ingeniería, la cirugía, la escultura, la marina, la arquitectura, el diseño y la decoración. Por ejemplo, algunos científicos utilizan porcentos y modelos para poder visualizar y decodificar la espiral de una molécula de ADN. Inteligencia corporal. Los kinestésicos tienen la capacidad de utilizar su cuerpo para resolver problemas o realizar actividades. Dentro de este tipo de inteligencia están los deportistas, cirujanos y bailarinos. Una actitud natural de este tipo de inteligencia se manifiesta a menudo desde niño. Aspecto biológico. El control del movimiento corporal se localiza en la corteza motora y cada hemisferio domina o controla los movimientos corporales correspondientes al lado opuesto. En los diestros. El dominio de este movimiento se suele situar en el hemisferio izquierdo, la habilidad para realizar movimientos voluntarios. Puede resultar dañada incluso en individuos que pueden ejecutar los mismos movimientos de forma refleja o involuntaria. La existencia de apraxia específica constituye una línea de evidencias a favor de una inteligencia cinética corporal. La capacidad implicada, capacidad para realizar actividades que requieran fuerza, rapidez, flexibilidad, coordinación, óculo, manual y equilibrio. Habilidad relacionada a utilizar las manos para crear o hacer reparaciones, expresarse a través del cuerpo. Perfiles profesionales, esculturas, cirujanos, actores, modelos, bailarinas, etc. La sexta es la inteligencia intrapersonal. Este tipo de inteligencia nos permite formar una imagen precisa de nosotros mismos. Nos permite poder entender nuestras necesidades y características, así como nuestras cualidades y defectos. Y aunque se dijo que nosotros sentimos y deben ayudar a guiar nuestra toma de decisiones, debe existir un límite en la expresión de esto. Este tipo de inteligencia es funcional para cualquier área de nuestra vida. Aspecto biológico. Los lóbulos frontales desempeñan un papel central en el cambio de la personalidad. Los daños en la área inferior de los lóbulos frontales pueden producir irritabilidad o euforia, en cambio los daños en la parte superior tienden a producir indiferencia, languidez y apatía. Personalidad depresiva. Entre los afásicos que se han recuperado lo suficiente como parte de escribir su experiencia, se han encontrado testimonios consistentes, aunque puede haber existido una disminución del estado general de alerta y una considerable depresión debido a su estado. El individuo no se siente a sí mismo una persona distinta, reconoce sus propias necesidades, carencias, deseos e intenta atender a lo mejor posible. Capacidad implicada, capacidad para plantearse metas, evaluar habilidades y desventajas personales y controlar el pensamiento propio. Habilidad relacionada, meditar, exhibir disciplina personal, conservar la compostura y dar lo mejor de sí mismo. Perfiles profesionales, individuos maduros que tienen un autoconocimiento rico y profundo. La séptima es la inteligencia interpersonal. Este tipo de inteligencia nos permite entender a los demás. Está basada en la capacidad de manejar las relaciones humanas, la empatía con las personas y reconocer sus motivaciones, razones y emociones que le mueven. Esta inteligencia por sí sola es un complemento fundamental de los anteriores, porque tampoco sirve de nada si obtenemos las mejores calificaciones, pero elegimos mal de nuestros amigos y en un futuro a nuestra pareja. La mayoría de las actividades que a diario realizamos depende de este tipo de inteligencia, ya que están formadas por grupos de personas con las que debemos relacionarnos. Pero eso es indispensable, que un líder tenga un tipo de inteligencia y además haga uso de ella. Aspecto biológico. Todos los indicios proporcionados por la investigación cerebral sugirieron que los lóbulos frontales desempeñan un papel importante en el conocimiento interpersonal. Los daños en esta área pueden causar cambios profundos en la personalidad, aunque otras formas de la resolución de problemas pueden quedar inalteradas. Una persona no es la misma después de la lesión. La evidencia biológica de la inteligencia interpersonal abarca los factores adicionales que a menudo se consideran excluyentes de la especie humana. La prolongada infancia de los primates, que establece con un vínculo estrecho como la madre, favorece al desarrollo intrapersonal. La importancia de la interacción social entre los humanos,
que demandan participación y cooperación. La necesidad de cohesión al grupo, de liderazgo, de organización y solidaridad surge como consecuencia de la necesidad de supervivencia. Capacidad implicada, trabajar con agente, ayudar a las personas a identificar y superar problemas. Relacionada, capacidad para reconocer y responder a los sentimientos y personalidad de los otros. Perfiles profesionales, administradores, docentes, psicólogos y terapeutas. La octava, la inteligencia naturalista. Este tipo de inteligencia es utilizada al observar y estudiar la naturaleza. Los biólogos son quienes más lo han desarrollado. La capacidad de poder estudiar nuestro alrededor es una forma de estimular este tipo de inteligencia, siempre fijándonos en los aspectos naturales como lo que vivimos. En 1995 esta inteligencia se añadió, por lo tanto, se habla de los 7 tipos de inteligencia de Gardner. Para terminar la exposición, con la inteligencia con la cual yo me identifico es la inteligencia interpersonal, ya que me puedo relacionar con todo tipo de personas, ya que no tengo complejo de mi persona y soy una persona segura de lo que digo y lo que hago. Gracias.